Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en un texto que va al núcleo de algunas de las preguntas más grandes, ¿no? ¿Cuál es la condición humana por defecto? Si es posible un cambio radical y, sobre todo, ¿de dónde viene? Nuestro material de partida es un comentario teológico muy detallado sobre un pasaje clave, el capítulo 2 de la Carta a los Efesios. Ujú. La idea es desmenuzar un poco la estructura de este capítulo, que es casi como una película. Tiene un antes y un después muy, muy marcados. La misión es entender, por un lado, el diagnóstico tan crudo que hace de la humanidad, y por otro, la transformación que describe, una que, según el texto, no viene de nosotros. Eso es. Y para no perdernos vamos a seguir, digamos, la hoja de ruta que el propio comentario nos marca. Lo dividiremos en 3 grandes actos. Perfecto. El primero, el retrato de la condición humana antes de cualquier intervención divina. Esos son los 3 primeros versículos. Vale. El segundo acto es el giro de guión, la acción de Dios que lo cambia todo, de los versículos 4 al 10. Y el tercero, que a veces se pasa un poco por alto, son las consecuencias de todo esto, que no son solo individuales, ¿sabes?, sino comunitarias. Muy bien. Pues empecemos por ese primer acto, por el diagnóstico. El texto arranca, sin anestesia, diciendo que las personas, en su estado natural, están muertas en sus delitos y pecados. Esto suena muy fuerte. Evidentemente no habla de una muerte física, pero ¿a qué se refiere con estar muerto en vida? Pues mira, es la pregunta clave. No significa que el ser humano no tenga espíritu o consciencia. El análisis del comentario apunta a que el espíritu es inoperante para con Dios. Inoperante. Sí, es como tener una radio perfectamente construida, pero que no puede sintonizar la emisora de Dios, por así decirlo. Está encendida, sí, pero sintoniza otras cosas, el ego, los impulsos. La presión social. Exacto, pero para lo espiritual hay estática. Esa inclinación natural hacia uno mismo y en contra de lo divino es lo que el texto llama muerte espiritual. Me gusta la imagen. Una radio que no puede sintonizar la emisora correcta. Y para describir qué emite esa radio, el texto identifica 3 patrones de conducta. El primero es seguir la corriente de este mundo. La fuente usa una analogía brutal. Somos como peces muertos, flotando inertes, arrastrados por la corriente. Y es una corriente con una dirección muy clara. No es neutral, ¿eh? Implica una sumisión pasiva a los valores de una sociedad que, desde la perspectiva del autor, vive de espaldas a su creador. No requiere esfuerzo, solo dejarse llevar. El segundo patrón es todavía más inquietante. Caminar conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto ya suena a película de terror. Sí, sí. Pero el comentario lo aterriza. Dice que se refiere a una obediencia, consciente o no, a una influencia maligna. La califica como la peor de las esclavitudes, porque a menudo se vive como si fuera libertad. Y la tercera pauta es actuar según el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí la expresión... Sí, hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir exactamente? Suena muy sentencioso. Pues es un hebraísmo, una forma de hablar propia de la cultura judía, ¿sabes? No se refiere a alguien que desobedece una norma de vez en cuando. Ser hijo de algo significa que esa es tu característica definitoria, es tu ADN de comportamiento. O sea, hijo de desobediencia es aquel cuya naturaleza misma le inclina a rebelarse, a poner su voluntad por encima de cualquier otra. entiendo. No es un acto, es un estado del ser. Y lo más chocante es que el texto dice que en esa situación estábamos todos nosotros. No señala un grupo de malos, y el comentario lo desglosa. Primero, vivir a merced de los deseos de nuestra carne. Y es importante aclarar que carne aquí no es el cuerpo físico. Es una personalidad entera orientada hacia el egoísmo. Es esa fuerza interna que nos dice, primero yo, segundo yo y tercero yo. Claro, y no se queda en los impulsos. El segundo nivel es que también afecta a los pensamientos, a una mente entenebrecida. O sea que no es solo un problema del corazón, sino también de la cabeza. Nuestro razonamiento también está afectado. Correcto. La fuente insiste en que el egoísmo no solo corrompe nuestros deseos, sino también nuestra capacidad de pensar con claridad. Justificamos lo que nos conviene, racionalizamos nuestras peores decisiones. Y todo esto desemboca en la conclusión final.
Éramos, por naturaleza, hijos de ira. Esta es quizás la frase más dura de todas. ¿Cómo hay que entender ese por naturaleza? ¿Significa que nacemos ya condenados? A ver, aquí el comentario ofrece un matiz crucial. No se refiere tanto al momento del nacimiento. Se refiere a lo que una persona es de sí misma, por su propia cuenta, si se la deja sola. La condición base. Exacto. La condición base de la humanidad sin la acción regeneradora de Dios. La verdad es que es un cuadro desolador el que pinta. Muertos, esclavos, arrastrados. Es una visión del ser humano casi como un zombi espiritual. Cuesta un poco digerirlo. Totalmente. Pero es que justo ahí, cuando el panorama parece más negro, llegamos al versículo 4, y el tono cambia. ¡Puf! De forma radical. Es como si en una película en blanco y negro de repente entrara el color. Empieza con 2 palabras. Pero Dios. Ese pero Dios es uno de los giros más importantes de la literatura bíblica, de verdad. Cambia el foco por completo. Dejamos de mirar la incapacidad humana y pasamos a la iniciativa divina. Y el motor de esa iniciativa no es nuestro mérito, sino el carácter de Dios, rico en misericordia y su gran amor. Y para describir esta acción, el texto usa 3 verbos muy específicos que el comentario destaca por el prefijo con. El primero es, nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, nos convivificó. Luego, juntamente nos resucitó, es decir, con resucitó. Y el tercero, que es el más alucinante, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos consentó. Exacto. El comentario insiste en que este prefijo, el con, es la clave de todo. No dice que Dios hizo por nosotros algo parecido a lo que hizo con Cristo. Dice que nos ha incluido dentro de la propia experiencia de Cristo. Espera un momento. Aclaremos esto porque es muy abstracto. Cuando dice con resucitó o consentó, quiere decir que, de alguna manera, el creyente está participando en la resurrección y ascensión de Cristo, como si estuviera metido en el mismo evento. Esa es exactamente la idea que transmite el texto. Es una unión tan profunda que lo que le ocurrió a él legal y espiritualmente nos ocurre a nosotros. Estar sentado en los lugares celestiales no es una promesa futura de ir al cielo, es una declaración sobre la posición y la autoridad que el creyente tiene ahora mismo. ¡Qué fuerte! Es una idea radical, sí. Desde luego que lo es, y esto nos lleva directamente al corazón del pasaje, a los versículos 8 y 9, que muchos consideran el resumen del Evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Fuente usa una ilustración muy útil aquí. La gracia es la comida que nos salva de morir de hambre. La fe es el tenedor que usamos para llevarnos la comida a la boca. Es una buena analogía, sí. El tenedor no tiene ningún poder nutritivo en sí mismo. No te salva el tenedor, te salva la comida. Pero claro, sin el tenedor no puedes recibirla. La fe es ese instrumento, ese canal. Vale, la analogía tenedor es útil, pero me pregunto si no se queda corta. Un tenedor es una herramienta pasiva. Y aquí es donde surge la pregunta del millón, que ha generado siglos de debate. Si la gracia es de Dios, ¿de dónde sale el tenedor? La fe la pongo yo. Porque si es así, parece que tengo un pequeño papel, un pequeño mérito en mi salvación, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga. Justo ahí es donde el texto da un paso más y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese esto se refiere a todo el proceso de salvación, incluyendo la fe, para que nadie pueda decir, bueno, Dios puso el 99%, pero mi 1% de fe fue decisivo. ¿Cierra esa puerta? La cierra por completo. Entonces nos metemos en el gran debate. ¿Quién conduce el coche de la salvación? ¿Es 100% Dios y nosotros somos solo pasajeros? ¿O es una especie de coche con doble pedal, donde Dios pisa el acelerador, pero nosotros tenemos que girar el volante en algún momento? Exacto. Ese es el debate entre lo que se conoce como monergismo, solo uno, Dios, trabaja, y sinergismo. Ambos, Dios y el hombre, cooperan. El autor del comentario que manejamos propone una tercera vía que llama energismo. La idea es que Dios no fuerza a nadie, pero tampoco deja al ser humano solo. Dios obra en la persona, iluminando su mente, tocando su corazón. Para capacitarla. Para que pueda responder libremente. Vale. Pero eso suena un poco a querer tenerlo todo, ¿no? Si Dios me da la capacidad de creer, y aún así la fe se considera un regalo,
No estamos simplemente jugando con las palabras para evitar la conclusión más difícil, que es que Dios elige a unos y a otros no. Es una objeción muy razonable, sí. La postura del comentario es que Dios ofrece lo que llama una gracia suficiente a todo el mundo. Esta gracia es como una linterna en una habitación oscura. Te permite ver la puerta y te da fuerzas para caminar hacia ella. Sin la linterna no podrías hacer nada, pero la decisión final de cruzar la puerta sigue siendo tuya. Entiendo la lógica. Por eso, cualquier exhortación a creer no sería un sarcasmo. Desde esta perspectiva, la fe es un regalo porque sin esa linterna inicial sería imposible, pero requiere una respuesta personal. Y esto explicaría las diferentes experiencias que vemos. El comentario distingue entre la conversión de crisis como la de Pablo o Lutero, donde la gracia parece un empujón irresistible, y la conversión de proceso, de gente que responde después de mucho tiempo de dudas o rechazo. Exactamente. Y esto los lleva al último punto de esta sección, la relación con las obras. El versículo 10 llega para aclarar cualquier malentendido. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí la fuente usa otra ilustración que me parece brillante. No somos salvos por las obras, sino para las obras. La fe es la raíz que da vida al árbol. Las buenas obras son el fruto. La vida no viene del fruto, pero el fruto es la prueba de que el árbol está vivo. Es la mejor forma de expresarlo, de verdad. Resuelve esa tensión aparente. Las obras no son la causa de la salvación, son la consecuencia inevitable de ella. Si un árbol está realmente vivo, dará fruto. Si una persona ha sido realmente transformada, su conducta lo demostrará. Y me fascina la palabra que usa para hechura. El texto griego es poema. Poema, sí. De ahí viene nuestra palabra poema. O sea que no solo somos una nueva criatura. Somos una obra de arte divina, un poema de Dios. Así es. Una creación que no es física, sino una reconfiguración de nuestra mente, emociones y voluntad. Y el texto añade que Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa eso? No significa que tengamos un guión de acciones prescrito. Significa que al crearnos de nuevo, Dios ya ha diseñado un camino de vida bueno y coherente con esa nueva naturaleza y nos capacita para andar por él. Vale. Hemos visto esto de la transformación personal casi íntima de un individuo que es rehecho desde dentro como una obra de arte. Pero el autor no se queda ahí, ¿verdad? Da un giro de cámara, hace un zoom out y nos muestra que el objetivo de esta obra de arte individual es construir algo mucho más grande, algo socialmente explosivo para su época. Es un cambio de escala fundamental. Pasamos del yo al nosotros. Y para entender el impacto hay que recordar a quiénes se dirigía la carta. A los efesios, que eran gentiles. No judíos. Eso es. Y en el mundo antiguo, esa era la división más profunda que existía. El texto les recuerda su situación anterior. Eran llamados despectivamente la incircuncisión. Estaban fuera del club, básicamente. Completamente fuera. El comentario detalla su quíntuple exclusión. Estaban sin Cristo, o sea, sin la esperanza del Mesías. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, como inmigrantes sin papeles en el pueblo de Dios, y eran ajenos a los pactos de la promesa. Y el texto añade que estaban sin Dios. ¿Significa que eran ateos? No en el sentido moderno. La palabra griega es atheoi, pero no significaba que no creyeran en dioses. Tenían muchos, sino que no conocían al único Dios verdadero. Y por último, vivían en el mundo, en una esfera puramente terrenal, sin una esperanza trascendente, una alienación total. Pero de nuevo llega el contraste. El versículo 13 es un martillazo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay un doble cambio. De tiempo, en otro tiempo, frente a ahora, y de lugar, lejos, frente a cercanos. Y el agente de ese cambio es la sangre de Cristo. El comentario sugiere una imagen muy potente. No se refiere solo a la muerte en general. Podría aludir a los rituales de pacto del Antiguo Testamento, donde se sacrificaba un animal y las partes del pacto pasaban por en medio de la sangre para sellarlo. Aquí, la sangre de Cristo es lo que sella un nuevo pacto que incluye a los que estaban fuera. Es el pegamento que une lo que era irreconciliable. Es que esto en el contexto del Imperio Romano era, una bomba social. En un mundo rígidamente dividido por etnia, religión, estatus,
Este texto estaba borrando la frontera más fundamental de todas. ¿Cuál sería un equivalente moderno? Decirle a dos pueblos en guerra que no solo tienen que perdonarse, sino que ahora son literalmente una sola familia. Ese sería el nivel de disrupción, sí. Los siguientes versículos, que no analizamos hoy, hablan de derribar el muro intermedio de separación. Y no era un muro metafórico, ¿eh? Había un muro real en el templo de Jerusalén que prohibía a los no judíos pasar bajo pena de muerte. El texto dice que Cristo ha demolido ese muro. Estaba creando una nueva humanidad, algo que no era ni judío ni gentil, sino una tercera cosa. No era asimilación, era creación. Bueno, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con el retrato de un ser humano espiritualmente inerte, a la deriva. Luego vimos una intervención divina radical, un rescate no merecido que nos rehace por dentro y nos da una nueva identidad como poema de Dios. Y hemos terminado viendo que el propósito de todo esto no es solo la salvación individual, sino la creación de una comunidad radicalmente nueva. Exacto. Si hay que quedarse con una idea, yo creo que es esa. La salvación que describe este texto es un regalo total, pero no es un regalo privado. Es un regalo que te redefine a ti para redefinir tus relaciones con los demás. Te saca de la muerte para darte vida y te mueve de la exclusión a una pertenencia que antes era impensable. Para cerrar, quiero volver a esa idea de ser hechura de Dios, ese poema. El comentario lo presenta como una obra de arte. Si esta nueva vida es, en esencia, un poema divino, la reflexión que queda flotando es: un poema no está hecho para guardarse en un cajón, está hecho para ser leído, para comunicar algo. Entonces, si somos ese poema, ¿qué historia están contando nuestras vidas? ¿Qué mensaje transmiten esas buenas obras que, según este texto, fueron preparadas para que las habitáramos como un poema habita sus versos?